Les explico por qué. Yo soy del campo. Ya. Nosotros sembramos de todo. Sí. De todas las cosas de esta, rábanos, cebollas, coliflores, lo que fuera. Y en mi casa, el profesor fue para allá, ahí tengo de todo también, porque me gusta. Ya hay gente que no sabe cómo se planta, no sabe. Yo sí que tengo, yo he aprendido algo más, aprendí muchas cosas. Yo sé plantar, más o menos en la fecha, de todo, pero hay cosas que uno no sabe, que estamos aprendiendo. Y Claro. eso nos sirve bastante a nosotros. Claro, entonces lo que nosotros estamos adquiriendo de alguna otra forma es una sabiduría, ¿no? Y esa sabiduría nos genera una libertad en torno, por ejemplo, a la alimentación, ¿cierto? Porque usted se comió una rica ensalada de rábano y al final no le tuvo que pagar nada a nadie, ¿cierto? No, y lo mejor sin químicos. Sin químicos también. Entonces también nos ayuda un poco la sabiduría a acercarnos a la naturaleza, ¿no? Pero más que nada, esa libertad está en lo alimenticio. Y por ejemplo, hoy día podemos adquirir una nueva libertad que es a través de la medicina. Y eso le sirve a uno plantar y verlas crecer, ver las que dan. Y Sí. sí, como terapia uno, porque yo me lo paso Terapia, viendo las eso. plantas. Yo tengo hasta copigo en la casa florestivo, Ajá. y de todo. Porque me gusta, lo tengo. Me gustan las flores. Les cuento Sobre todo. de que Todo lo que nosotros vivimos en un sistema en donde necesitamos tener cierto tipo de... o tenemos conocimiento o tenemos dinero. Esas son las dos grandes ideas. Pero ¿por qué creo que es tan importante lo que nos enseña Gabriel y todas las personas que han venido acá? Nos enseña de alguna u otra forma a tener una independencia de nuestra alimentación. Y hoy día yo les voy a enseñar a tener un poco más de independencia, pero en el área de la salud, ¿ya? Que es sumamente importante. O sea, estamos hablando del concepto de salud, educación y quién sabe después hasta vivienda. Porque si yo soy sustentable para construir también puedo tener, por ejemplo, ¿qué es lo que han hecho? Ustedes ya han aprendido que los palets sirven para muchas cosas. Eran una tontera que estaba ahí como botada, ¿cierto? Y ahora Gabriel le ha enseñado a ustedes a darse cuenta de que el pallet puede hacer hasta un sillón de pallet, ¿no? Y ahora nosotros buscamos para que no Sí, pues, y antes tú los mirabas igual que los cajones de la feria. Claro, Uno sí, los miraba así como, esto es basura, una ¿Qué cosa puede así. hacer con eso? Claro, ¿eh? Lo mismo y la misma invitación es la que les quiero dar con las plantas ahora. Las plantas son nuestra alimentación, son nuestra salud. Y aparte de eso, si nos, o sea, hay una frase muy linda que dice, si las plantas dieran wifi, todo el mundo plantaría plantas. Lástima que nos dan solamente el oxígeno que nos sirve para subsistir. Piensen un poco lo importante de eso, o sea, la gente cree que el wifi es más importante que el oxígeno. El wifi, para los que no saben, es el internet, ¿ya? Claro, sí, sí. Bueno, me gustaría igual conocerlo un poco para yo conocerlo. ¿Su nombre era? Gregorio. Gregorio, don Yo, Gregorio. Omar. Sara. Sara, Rodolfo. Rodolfo, Moisés. Moisés, María Angélica. María Angélica. Les cuento algo, yo soy Claudio Martínez y tengo algo que contarles. Yo estoy muy contento de venir para acá. Hola, ¿cuál es su nombre? Verónica. Verónica, ¿y Ya, usted? ahí. Ay, les cuento de que yo estoy súper contento de venir para acá porque yo nací aquí muy cerca de acá. Yo nací ahí en la Uva y el Viento, del canto general con la Uva y el Viento, en la villa, sí, en la villa Poeta Neruda, y ahí viví hasta los 12 años. ¿Ya? Estudié en el Paula Jara Quemada, en el colegio que está ahí al frente, en La Granja. Ahí eso es como... Entonces yo venía a jugar a la pelota para este lado y todo cuando era chico. Les cuento de que, bueno, como les decía Gabriel, yo soy Claudio Martínez, trabajo en la Comisión Nacional de Ciencia y Tecnología, en mi programa Explora CONICET, y soy químico farmacéutico de profesión. Mi área de investigación en la ciencia son las plantas medicinales de los pueblos originarios. Me he dedicado a estudiar las plantas medicinales de 3 pueblos en particular, del pueblo aymara, de los patagónicos, en particular de los alacalufes, los cahuescas, como le dicen, y también una planta en particular del pueblo mapuche que es el canelo, ¿ya? Pero eso es como básicamente, y me dedico a hacer divulgación científica en diferentes lugares, llevo hace muchos años, así fue como nos conocimos con Gabriel, porque desarrollamos varios proyectos con él y entre otros también los chiquillos me invitaron a una junta de vecinos igual que esta, que era la de
no me acuerdo, pero en Recoleta. Sí, donde está el Jano. Exacto, y gente también igual que ustedes, en donde después con el tiempo empezaron a aprender a hacer sus propios preparados y llegaron al punto de que hacen sus cositas, las venden en la feria de vez en cuando, etcétera, etcétera, porque eso se puede después postular a otros capitales, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, pero el nacimiento de todo este conocimiento que nosotros estamos hablando del tema de las plantas, que era la importancia que quiero que vayan rescatando antes, viene de un concepto de una sabiduría, ¿ya? Que era lo que está explicando usted, recién, en donde decía, nosotros hemos aprendido a cultivar la tierra y a cosechar lo que nos da después de eso. Claro, uno dice, aprendo a la agricultura, pero ¿qué me entrega eso? Como les decía, libertad. Primeramente libertad. Y una de las cosas que yo creo que todos queremos tener es eso, ¿cierto? Una búsqueda constante de tener nuestra libertad, de tomar el control de nuestras vidas, ¿ya? Esa es la invitación que uno se hace, ¿por qué? Porque al final esta sabiduría que uno está interpretando proviene, ¿de dónde creen ustedes que proviene? Échenle nomás, inventen. Yo les acabo de nombrar lo que yo más o menos investigaba. Piensen un poco. Viene de todos nuestros antepasados. Exacto, ¿cierto? Viene de los antepasados, viene de nuestros pueblos originarios, de ahí viene esta sabiduría, este conocimiento del uso de las plantas medicinales. Las plantas medicinales claramente corresponden a un conocimiento de los pueblos originarios. Ahora, ojo, esto es muy importante porque vamos a empezar a utilizar un poquito, yo les decía que yo soy químico farmacéutico, entonces vamos a hablar un poquito el lenguaje científico, muy levemente, pero vamos a hablar un poquito del lenguaje científico. Si yo necesito de hablar de plantas medicinales, lo que yo voy a hablar es de fitoterapia. ¿Ya? ¿Qué es la fitoterapia? La palabra le dice, fito viene de planta, ¿ya? Todo lo que tenga ese prefijo es que proviene de las plantas. Y después la terapia, que yo creo que todos sabemos más o menos de qué se trata. La terapia es hacer un procedimiento que nos lleva hacia la cura de una enfermedad. Y cuando yo hablo de pueblos originales, yo hablo de etnografía. ¿Cierto? Que etno viene del conocimiento étnico, ¿cierto? De las etnias, como él bien dice, te lo están enseñando en el colegio. ¿Sí? ¿No? Y este es el conocimiento que tiene que ver con los pueblos originales. De esas dos mezclas aparece la ciencia. ¿Y la ciencia qué es lo que hace en eso? Desarrolla una disciplina. Y esa disciplina, para conocer cómo funcionan las plantas medicinales, se llama etnofarmacología. ¿Ya? La etnofarmacología es una línea de investigación de la ciencia que busca aprender cómo podemos aprovechar las plantas medicinales de los pueblos originarios. ¿Ustedes consumen plantas medicinales normalmente en su vida diaria? ¿Sí? Alguna. ¿La hierba? ¿Sí? ¿Ustedes cuál hierba más consumen? Ay, yo que estuve enfermita de la guata, como que anduve buscando ruda, menta, tomé poleo. Y al final después terminé tomando orégano y como que el orégano me calmó el dolor. Pero también ha ido a la farmacia, ¿cierto? No No ha ido a la farmacia, pero todos yo creo que hemos pasado por una farmacia alguna vez, ¿cierto? Todos hemos pasado por alguna farmacia, ¿cierto? O sea, a mí también me gusta más la medicina natural. ¿Usted cree que es diferente? Yo la digo que porque lo otro viene con químicos, Ya. Vamos a sorprendernos, ¿no? No es tan así, ¿ya? ¿no? Por ejemplo, yo estoy súper resfriado ahora, ¿se dieron cuenta? Como que igual tengo como la nariz, tengo resfriado. ¿Quién ha tomado amoxicilina cuando está? Yo creo que todo. Levanten la mano los que han tomado amoxicilina. Pa' todo. No, tomamos amoxicilina. Levanta. Cuando yo tomo amoxicilina, ¿ustedes creen que ¿qué están tomando? ¿Están tomando un producto natural o un producto químico? Químicos. Químico, ¿cierto? Ya, químico. Tú vas al colegio, ¿cierto? Sí. ¿La mamá te echaba una naranja a la mochila? No, pero me como en la casa. El otro ¿Te día. la comí la naranja? Porque hay niños que no se comen la naranja que se llevan para la casa, para el colegio, ¿cierto? ¿Qué le pasa a la naranja cuando se queda dentro de la mochila? ¿Y te has dado cuenta cómo se pudre y qué es lo que le aparece? A ver si le sale. Le salen pelos. ¿De qué color es ese pelo? Blanco. Te voy a decir una cosa sorprendente, y a veces son verdes, cuando son más producidos. Esos pelos que están ahí se llaman hongopenicilina.
De ese hongo se extrae la penicilina y la penicilina a su vez se transforma en amoxicilina para que la podamos tomar. Entonces cuando nosotros estamos tomando amoxicilina estamos tomando un producto que viene de un producto natural, pero que pasa por este proceso farmacológico, que es una transformación del proceso para que pueda ser consumido por nosotros por vía oral. ¿Ya? Eso es algo muy importante. Por ejemplo, todos nosotros estamos consumiendo constantemente moléculas químicas. Entonces cuando nosotros hacemos estos extractos que son naturales, igual hay química acá. ¿Ya? ¿Qué les quiero decir con eso? Que las plantas medicinales no necesariamente no tienen efectos adversos. Los tienen. ¿Ya? Las plantas medicinales, si no tuvieran efectos adversos, no tendrían acción biológica y por ende no funcionarían. Acuérdense ustedes que los medicamentos sirven para algo, pero también echan a perder otras cosas, ¿cierto? Tiene costo-beneficio, siempre hay un riesgo-beneficio en esto. Las plantas medicinales también lo tienen, ¿ok? ¿Por qué? Porque si no, no tendrían acción biológica y sería ilógico, no funcionarían y sería pseudociencia, ¿cierto? Que es eso como que cuando uno inventa algo, como cuando quiero leer el futuro de alguien en las líneas de su mano, ¿ya? ¿Cierto? Entonces vamos bajando un poco alguna información. Lo primero nace de una sabiduría que utiliza plantas medicinales a través de los pueblos originarios. Cuando yo mezclo este conocimiento, desarrollo una disciplina científica que se llama etnofarmacología. La etnofarmacología me permite aprovechar las propiedades de las plantas medicinales. ¿Quién ha tomado tramadol? ¿Lo conocen? ¿Usted tomó tramadol? ¿Cómo se sintió cuando tomó tramadol? Ya, le quitó el dolor, ¿cierto? Definitivamente le quitó el dolor. ¿Y usted? Quita el dolor al mismo. Pero no es ahí tenemos un tremendo ejemplo de que nosotros estamos consumiendo plantas medicinales todo el rato, porque el tramadol es un derivado de la morfina. Y la morfina se extrae del opio, de la amapola. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, uno está constantemente tomando, y para que se den cuenta, ¿por qué le hago esa analogía? Es para que se den cuenta el poder farmacológico que tienen las plantas medicinales. Es altísimo. En la antigüedad, cuando un guerrero estaba herido, hacía una herida, o sea, con un bisturí o algo, le hacía un tajito a la amapola y empezaba a caer inmediatamente la savia, le sacaba con el dedito la savia y la colocaba debajo de la lengua. Y con eso perdía inmediatamente el dolor. ¿Ya? También existe la posibilidad de fumar, por ejemplo. Lo que se está aprovechando, por ejemplo, en el caso de la marihuana ahora, que se dice que tiene actividad analgésica. Sí, la tiene, pero no es más potente que el opio, por ejemplo. Si yo quisiera realmente hacer analgesia, prefiero que legalicen el opio a que legalicen la marihuana, por ejemplo. Sin embargo, la marihuana tiene otras aplicaciones terapéuticas muy interesantes, ¿ya? Pero para otras cosas, como para la epilepsia refractaria, cuando se niñito chico, para eso sí es muy bueno, ¿ya? Entonces, ese conocimiento a mí me permite ir rescatando esas cosas. ¿Qué es lo que hacemos nosotros los científicos? Nosotros los científicos vamos a los pueblos originarios. Yo me voy a vivir un tiempo con ellos. Después he tenido la suerte de vivir con el pueblo Aymara, que fue el primero que empecé a estudiar. Y tú te vas y empiezas a vivir con ellos. Tienes que empezar a hacer lo mismo que estamos haciendo nosotros acá, comunidad. Porque no te van a llegar y te van a empezar a dar sus secretos así como si nada. Ellos están aburridos del abuso del hombre blanco, ¿ya? Del Winca, como le llaman. Entonces tú tienes que llegar y empezar a desarrollar tipo de cosas. Entonces es ahí donde viene el intercambio de conocimiento. Ellos me entregan esa capacidad, ese conocimiento de las plantas medicinales, y yo le entrego el conocimiento de la química, ¿ya? ¿Por qué? Porque la química me va a ayudar a poder utilizar esta planta medicinal de forma más efectiva. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si yo pesco esta caléndula que yo voy a utilizar ahora y me la froto arriba del cototo o el moretón que quiero que se me vaya, lo más probable es que no funcione. ¿Por qué? Porque no lo estoy haciendo de una forma correcta. No estoy extrayendo sus principios activos. ¿Y cómo yo le voy a enseñar a esa persona a, a aprovechar esas propiedades? A través del uso de la química. Esto que estamos haciendo aquí es química. Y ya les voy a explicar por qué. ¿Ya? ¿Alguna duda o pregunta hasta ahí? Estamos claritos entonces de que hay un conocimiento que nace del pueblo originario, que se transforma en la ciencia, y la ciencia de alguna u otra forma mide a través del método científico la posibilidad de aprovechar eso. ¿Alguien tiene alguna duda con algún medicamento que quiera saber si es de natural o de origen químico? Porque siempre se nacen cosas. ¿El cefalmín? El cefalmín, por ejemplo, es la ergotamina y se trae también de un hongo, del cornezuelo se llama el hongo. Es un alcaloide.
y nosotros consumimos más alcaloides de lo que queremos. Los alcaloides, por ejemplo, están presentes en el hongo y se llama San Pedro, el peyote que le llaman. Pero, por ejemplo, esos mismos alcaloides están presentes, por ejemplo, en el Diadip. Cuando yo tomo esas gotitas para el dolor de guatita, me tranquiliza la guatita a través de eso. Es también un derivado de un producto natural, ¿ya? Entonces, lo hacemos cada día más. Entonces, ¿pero qué es lo que también generaba la sabiduría? Les dije, ¿cierto? Libertad, ¿ya? Eso es lo más importante. ¿Por qué? Porque si yo acabo de aprender esto y acabo de despertar con respecto a esto, ¿voy a necesitar ir a la farmacia a gastar mi dinero allá? Porque yo podría producir mis propios medicamentos. ¿Claro? Me va a entregar independencia y ya no voy a tener que estar a la par de las abusivas cadenas farmacéuticas. ¿Claro? ¿Se entiende? Siempre ustedes en todo caso en una farmacia tienen un aliado que es el químico farmacéutico que les puede ayudar y es el único doctorcito que los atiende sin bono, ¿ya? No lo olviden, ¿ya? Eso es algo muy importante del término comunitario, porque todos sabemos que es duro ir a un médico porque hay que pagarle el bono. Bueno, al químico farmacéutico no hay que pagarle el bono, uno pide hablar con él, así que aprovechen, ¿ya? Pero tenemos ese conocimiento, esa sabiduría nos va a entregar esa libertad. Entonces vamos a adquirir esa libertad, como decía, comemos una ensaladita, pero en este caso nos vamos a saltar la ensaladita y vamos a hacer nuestra propia medicina, ¿ya? El pueblo mapuche, que es el que más nos representa, tiene muchísimas plantas de uso medicinal, ¿ya? Ustedes saben que cuando llegaron los españoles acá, a ellos les sorprendió el nivel de conocimiento que tenía el pueblo mapuche. De hecho, de todos los pueblos que dominaron, violaron y robaron, fue el único que le hicieron un libro, que Alonso de Ercilla escribió La Araucana, porque encontró que era un pueblo demasiado importante, no podía dejarlo pasar así como si nada. Entonces ellos se dieron cuenta de que los mapuches ya tenían, a través de su machi, que era la chamán del pueblo mapuche, tenían un conocimiento sumamente grande con respecto a los árboles y las plantas medicinales que existían. Siendo de que nosotros todavía seguimos utilizando ese conocimiento, pero no nos damos cuenta. Y no le damos el tributo y el espacio necesario que tiene que tener. Por ejemplo, nosotros tomamos boldo, tomamos la agüita de boldo, ¿cierto? El boldo ya estaba descrito por los mapuches hacía una cachada de años atrás que servía para el dolor de guatita. O por ejemplo, les decía yo que yo había estudiado mucho el canelo. El canelo es un excelente cicatrizante y antioxidante. Sirve muchísimo. Ellos sanaban sus heridas por las guerras de los españoles con esa planta medicinal. ¿Qué es lo que hacían? Algo muy parecido que yo me hubiese encantado haber estado ahí o haberles podido enseñar. ¿Por qué? Porque ellos pescaban la planta y hacían un cataplasma. La molían, bien molidita la planta, y la pescaban y se la colocaban arriba de la herida. Era efectivo, pero no era tanto si hubiesen hecho esto. Si hubiesen hecho un extracto de eso, hubiese sido más efectivo y su herida se hubiese sanado más rápidamente. Entonces eso es lo que vamos a aprender a hacer. Cuando yo quiero aprender a utilizar una planta medicinal, lo primero que yo tengo que hacer es saber su uso. ¿Qué significa eso? Por ejemplo, es antiinflamatoria, es analgésica, etcétera, etcétera. ¿Cómo lo voy a saber yo eso? A través del conocimiento tradicional. Muchas veces las abuelitas tienen mucha razón cuando dicen, no, tómate una agüita de estrella de anís que va a ayudar porque te va a constipar y todo el tema, te va a provocar inmediatamente un alivio o algo. O por ejemplo, no sé, ¿qué otra más se le viene a la cabeza? La ruda. Hay tanto conocimiento tradicional. ¿Puedo hacer una pregunta? Sí, dígame. Yo en la casa siempre usan la hierba del barraco. Ya, la hierba del barraco. ¿Ya? ¿Ese es para el estómago? Para el estómago, sí. Le ayuda mucho para la úlcera gástrica, ¿ya? Porque Claro, cicatriza yo mucho. tuve unas matitas de esas. Claro. Y es aromática. Yo les voy a dar una idea. Existe mucho libro de plantas medicinales en la actualidad, ¿ya? Y ustedes pueden adquirir ese conocimiento del uso de la planta medicinal a través de mucha literatura, ¿ya? Hay mucha literatura. Si yo me pusiera a describir plantas, yo podría estar toda la tarde describiéndole propiedades de plantas medicinales en Chile. Existen casi 181 clases de especies, por lo menos, investigadas científicamente en Chile, ¿ya? Son muchísimas. Y la cantidad de acciones terapéuticas es muy variada. Pero lo importante es que yo sé más o menos para qué me va a servir, ¿ya? Después empiezo a utilizar la forma de extraer esto, que es a través de los extractos. ¿Ustedes hacen extractos? ¿Usted hace extractos? ¿No? Ah, no toma té.
Muy bien, se dieron cuenta nuevamente que estamos despertando y nos estamos dando cuenta de que hacemos lo mismo que hemos dicho todo el rato, pero no sabemos eso. No sabemos por qué, porque la sabiduría nos da libertad. Eso es el tema, muy importante, se lo quiero dejar muy en claro. ¿Ya? Exacto, y uno elige. Y uno se da cuenta de que hace ciencia, pero no se da cuenta. ¿Ya? Cuando yo hago una infusión, cuando yo tomo una hierba y hago una infusión y me la tomo, yo estoy haciendo un extracto. Eso es lo que estoy haciendo. Eso yo sabía como infusión. Y Exacto. extracto es como otra cosa. Es lo mismo. Los extractos es una forma genérica de llamarle, por ejemplo, a las infusiones, a los macerados, a las tinturas madre, a los aceites esenciales, etcétera, etcétera. ¿Ya? Por ejemplo, ¿quién de ustedes al aceite de la casa le echa un ajo y un ají adentro para que quede más sabroso, ¿cierto? ¿Cierto? El aceite ustedes lo dejan ahí en la cocina y le echan una cabeza de ajo adentro y aparte de eso le echan un ají entero, ¿cierto? Y el aceite toma otro saborcito, ¿cierto? Se puede hacer con laurel, se puede hacer con el cilantro. ¿Qué tipo de extracto estoy haciendo con eso? Un macerado. Un macerado, eso es lo que estoy haciendo. Entonces, ya en la casa sabemos que hacemos infuso porque todos tomamos tecito. Ya sabemos que en la casa también hacemos macerados porque cuando hacemos eso del extracto que estamos haciendo un macerado, etcétera, etcétera. Las formas de extraer las plantas medicinales están presentes hace mucho rato, solamente que no nos habíamos dado cuenta, ¿ya? Entonces, por eso que yo los quiero invitar a que sean curiosos en ese aspecto y empiecen a juntar botellitas y hagan lo que vos les voy a mostrar ahora. Gabriel delante me preguntaba, ya, perfecto, pero Claudio, ¿cómo sé si voy a hacer un extracto con agua o lo voy a hacer con aceite? Porque es cierto, estábamos haciendo eso, ¿cómo lo voy a hacer? Es muy sencillo. Yo lo que necesito ver primero es analizar la planta que yo voy a trabajar. Por ejemplo, yo me puedo dar cuenta de que, por ejemplo, acá las plantas que tenemos en esta oportunidad son tres. Tenemos lavanda, tenemos romero y tenemos caléndula. Si ustedes se dan cuenta, las plantas inmediatamente nos entregan información sobre ellas cuando yo las tomo. ¿Por qué? Porque una planta como esta, vayan tomándola nomás, vean. ¿Alguien qué me podría decir de la plantita? Tómala, analícela, sáquela. ¿Qué información me entrega la planta directamente? Utilicen todos sus sentidos. Este tiene la hoja como terciopelo. Ya, es aterciopelada, es muy suave, ¿cierto? ¿Ya? Un aroma. ¿Qué? Es lavanda. ¿Todos tienen en sus manos? Sí, no lo conocía. ¿No la conocí? Mucho gusto. ¿Se dan cuenta que tiene un brillo? Sí. ¿Se dan cuenta que tiene un brillo? ¿Se dan cuenta que si yo tomo esa parte donde está el brillo y le empiezo a pasar encima, siento que me queda impregnada una esencia? ¿Esta planta será acuosa o aceitosa? Todos llegamos a la misma conclusión y ninguno de ustedes es químico. ¿Se dieron cuenta? Maravilloso, ¿cierto? Vamos a empezar a observar. Ese es un proceso sumamente importante de la ciencia. Todos tenemos esa misma capacidad. Nadie necesita pasar 5 años en Harvard para hacer eso. ¿Por qué? Porque lo que necesitamos es observar primero, ¿ya? Y nos vamos a dar cuenta de que, oh, sí, tiene toda la razón. Después, la caléndula, el otro extremo. Si nosotros nos damos cuenta, es una planta que la toco y se deshace. Inmediatamente casi se desarma completo. ¿Por qué? Porque es más acuosa. Tiene ese concepto en donde el agua es mayor parte de su formación. Entonces, cuando yo me enfrento a una planta que es más aceitosa y a otra que no es tan aceitosa, eso me da el indicio inmediatamente cómo voy a hacer el extracto. Si voy a utilizar aceite para extraer o voy a utilizar agua para extraer. En este caso, por ejemplo, vamos a hacer dos especies de extractos diferentes. Hicimos extracto con alcohol, que el alcohol es un solvente que permite extraer tanto lo aceitoso como lo acuoso. ¿Quién es bueno para la cocina? Un buen experimento. ¿El agua y el aceite se mezclan? No. No, ¿cierto? No. Aquí está todo mezclado. ¿Por qué? Porque el alcohol permite hacer esas cosas, ¿ya? Entonces, por ejemplo, yo podría tener 3 tipos de extracto. 1, con agüita. 2, una mezcla, que el alcohol logra mezclar las dos cosas. Y otro con aceite.
que puedo, por ejemplo, utilizar el aceite de oliva. Por ejemplo, ahora está muy de moda el tema de la extracción de los cogollos de marihuana con aceite. Se pueden hacer perfectamente los mismos cogollos de marihuana, se colocan en aceite de oliva y se logra el extracto que puede ser medicinal. ¿Ok? ¿Ya? Esas son como las tres formas. En esta oportunidad, ¿qué es lo que hicimos? Hicimos, acá esto es un macerado. ¿Por qué? Porque colocamos solamente el alcohol y la planta medicinal. Si ustedes ya empiezan a oler, esto está en una mezcla como de esa colonia inglesa, pero con olor a lavanda en el fondo. ¿Ya? Esos son con alcohol y estos son con agüita. Estos que están acá, estos extractos son infusos. ¿Ya? ¿Qué es lo que se hace? Muy sencillo, se hierve el agua y se coloca. Se dan cuenta, ya el agua ya no es transparente. Tiene las moléculas de la planta, en este caso la caléndula, en solución. Están todas disueltas en esa solución. ¿Ya? Ese es por este lado. Acá lo que tengo yo es lavanda. ¿Ya? Y lo que tengo acá es romero. ¿Ya? Disculpa, ¿qué diferencia tiene ese alcohol que ocupáis para esta mezcla con otro tipo de alcohol que se consume? Claro, el alcohol potable te va a permitir hacer tinturas madre, ¿ya? Este alcohol yo no me lo puedo tomar porque es alcohol desnaturalizado de 96, ¿ya? El alcohol normal que todo el mundo tiene, ese alcohol me resultaría tóxico tomarlo. Pero si yo voy a la farmacia y pido una botella de alcohol potable y hago este mismo macerado, lo que voy a hacer es una tintura madre de lavanda o de cualquier planta medicinal que tú necesites. Así se hacen las tinturas madre, a través de un proceso de maceración en alcohol potable. ¿Ya? Eso es por ese lado. Propiedades. ¿Y extrae diferentes propiedades de la planta si se hace? Claro, en el caso cuando yo hago con alcohol, extraigo tanto las propiedades que son acuosas como las que son aceitosas, ¿ya? Ojo, las moléculas que tienen las plantas medicinales, que era lo que estábamos hablando, tienen dos polos, se podría decir, así como positivo y negativo, imagínenselo así. Está lo aceitoso y está lo acuoso. Lo acuoso normalmente es lo que nos mantiene más jóvenes, los antioxidantes. ¿Han ido a escuchar ese término? Cuando dicen esto es antioxidante. Los antioxidantes están como en el agua, ¿ya? Y los aceites, que son los que actúan como en las partes más profundas de nuestro cuerpo, ya sea en el cerebro, etcétera, etcétera, son los que están presentes en esa área, en la área de los aceites, ¿ya? Como en esta oportunidad vamos a hacer un dermocosmético, vamos a hacer un ungüento, vamos a extraer solamente la parte antioxidante de la planta. Ya vamos a extraer las propiedades que tienen que ver con la curación de la piel. Por eso utilizamos la caléndula. ¿Quién sabe la propiedad de la caléndula a nivel de nuestro cuerpo, de nuestra piel? ¿Vale? Es que es bien común y se utiliza bastante. La caléndula es antiinflamatoria y antiedematosa, ¿ya? ¿Qué significa eso para los moretones? ¿Ya? Por ejemplo, mi compadre va a jugar la pelota, llega todo moreteado con la rodilla, se va a hacer este mismo ungüento que vamos a hacer en este momento y se lo va a agregar ahí, ¿ya? Y después le va a venir a contar al tío Gabriel cómo le fue después de una semana, ¿ya? Tristemente, para las personas que les gusta caerse a las matas de combo, le sirve harto esto, ¿no? La mata de caléndula. Una mata de caléndula, una mata de combo le sirve. Mata de caléndula. Después tenemos la lavanda. La lavanda a nivel térmico tiene una propiedad astringente. ¿Qué significa eso? Permite que la piel tenga una composición más flexible y aparte de eso va liberando las células muertas de la piel propiamente tal y la va permitiendo su regeneración de forma más óptima. Y el romero en particular, bueno, había romero en esta parte, lo hicimos, pero muchas aplicaciones en términos dermocosméticos no tiene, pero sí tiene en términos de aromaterapia, ¿ya? Va a permitir que nuestro preparado tenga un aroma increíble, porque ¿se dieron cuenta que el romero tiene fuerte el aroma? ¿Sí? Eso es muy importante. Ahora, ¿por qué hice extractos de las dos? Porque quiero que traten de hacer un poquito de extracto con lo acuoso y con el alcohol. Y después que terminen de hacer el preparado, saquen sus diferencias como, oh, este ¿sabes que no me gustó cómo quedó? O me gustó cómo quedó. Ya, ustedes sacan su propia... ¿Por qué? Porque cuando hagan un preparado, la persona que lo va a usar, le tiene que gustar la crema que va a usar, pues si no, no tiene ningún brillo. Si yo hago una cuestión asquerosa, por ejemplo, les voy a contar una vez, hicimos un taller, lo que yo enseño es el jarabes también. ¿Ustedes conocen las propiedades de la cebolla y del ajo? ¿Saben qué? Cuéntame. Son antibacterianas. Claro, sí, el ajo es antibacteriano, sí. ¿Y la cebolla? La cebolla no me
¿Antiinflamatorio? Me hace llorar. Me hace llorar. Aparte de eso, llorar es Ojo, antiinflamatorio. cuando alguien utilice lágrimas artificiales y no las ocupe y le piquen los ojos y todo, mándenlo a picar cebolla, es la mejor forma. Ay, Ya, sí, cuando se le secan los ojos, cuando tenga conjuntivitis, funciona muchísimo porque se destapan los lagrimales. ¿Ya? Ahora, la cebolla tiene una actividad maravillosa que es broncodilatadora. ¿Ya? Es un excelente broncodilatador, y por el otro lado el ajo es un excelente antiséptico. Entonces, por ejemplo, como yo ando en este momento, sería maravilloso, pero voy a ser capaz de echarme una cabeza de ajo adentro de la boca o pegarme una masticada de cebolla. Pregúntale, ¿La hago, no? pregúntale a Salo Reyes. Pregúntale a Salo Reyes, claro. Yo creo que nos falta el que la haga, nos falta el que la haga, ¿cierto? Pero para eso tenemos la tecnología y la química. Por ejemplo, los niñitos que de allá de Puerto Montt que hicimos el TBT desarrollaron un jarabe con sabor a fresa, pero que tiene extracto de cebolla y ajo, ¿ya? Pero no se siente el sabor. Entonces, por eso es tan importante que el preparado sea elegante y que tenga buen olor y buen sabor, por ejemplo, en el caso de un jarabe, ¿ya? ¿Por qué? Porque de nada me sirve si voy a hacer un extracto y va a tener sabor a cebolla, pues nadie se lo va a tomar. Si es asqueroso, ¿o no? ¿Cierto? Entonces, esas son una de las herramientas que entrega un poco la tecnología en ese sentido, ¿ya? Lo otro que vamos a hacer también, les voy a enseñar a hacer, estas que están acá, ¿las ubican? ¿Alguien las conoce? Estas son calugas de alcafor, ¿ya? Estas son calugas de alcafor. Yo les voy a enseñar a hacer ahora mentolatum también. Les voy a enseñar a hacer para que hagan mentolatum, para que ya no vayan a comprar más a la farmacia mentolatum, ¿ya? Entonces se lo voy a enseñar a hacer. Vamos a empezar con el proceso de práctico ya de la actividad. ¿Alguna duda antes de que pasemos a algo de un poco de teoría? ¿Alguien que se quiera ir en alguna volada con respecto a los hormonas? Denle nomás. ¿Le hago una cosa? Sí, dígame. Pero, o sea, por la cebolla y todo eso. Lo que ¿Ya? pasa es que mi mamá sufre de asma. ¿Ya? Y le dijeron que la cebolla ni el ajo no lo usara. ¿Ya? Porque no sé. Y yo siempre he tenido la duda. ¿Ha encendido? Sí, Ahí está prendido. Si siempre dicen que es bueno para eso. ¿Y quién le dijo que no lo usara? El doctor. No. Oye, Es que lo que pasa, mira, le voy a contar una cosa. Les voy a contar, Qué dulzura, sí. claro, les voy a contar una cosa. Miren, si yo no supiera lo que sé ahora, estaría detrás de un mostrador de una farmacia San Cobra. Eso les digo, ¿ok? La verdad de las cosas es que la educación en la actualidad no te entrega sabiduría, te entrega conocimiento. ¿Alguien sabe la diferencia entre el conocimiento y la sabiduría? Son dos cosas diferentes. El conocimiento es lo que te lo sabía de memoria, pero no lo sabía hacer. La sabiduría es como ya saber hacerlo. La práctica, exacto. Entonces, eso de alguna u otra forma es una diferencia súper grande, porque yo les voy a contar mi caso. 6 años de farmacología en la universidad. Salgo, me pongo a atender, llega una abuelita como usted así a la farmacia y me dice: caballero, ¿usted tiene calitas de glicerina? Conches. 6 años de farmacología. Y detrás mío estaban los auxiliares de farmacia que llevan 20 años trabajando en la farmacia, muertos de la risa. ¿Por qué? Porque uno llega así, se para el delantal, la chapita impecable, la corbata y toda la cuestión. ¿Qué es lo que te falta? Te falta el conocimiento tradicional. Eso es lo que te falta. Lo que te da la experiencia, lo empírico. Entonces ahí detrás, jefe, las calitas son los supositorios. ¿Cachai, no? Por suerte eso me pasó como el segundo o tercer día de trabajo, lo que igual me permitió inmediatamente despertar un poquitito y decir: hey, bájate, porque ¿a dónde quiero llegar con esto? Si nosotros sabemos que la tradición dice que nos ayuda algo a eso y te hace sentir bien, hagámoslo, ¿ya? Independiente de lo que digan los demás. Si a mí me dicen, no, si ir a darte una vuelta por la playa no te va a servir, pero yo siento que la pena se me quita yendo a la playa, lo hago. ¿Ok? Eso es súper importante. Porque te van a decir: no, tómese los medicamentos y con eso se le ayuda la depresión. Te lo podéis tomar, pero también podéis ir a la playa. ¿Ok?